actuar ante la brecha salarial, la brecha salarial más alta del Estado, resultado de esas luchas de esa Asturias industrial, donde muchas mujeres estaban en las luchas obreras en primera línea, pero muchas veces estaban cuidando en casa o con salarios más precarios y sueldos más precarios. Es una responsabilidad histórica, no solo una responsabilidad feminista, es una responsabilidad histórica de Asturias el actuar contra esa brecha salarial. No puede ser que Asturias sea el peor lugar si eres mujer para trabajar. Eso es absolutamente inaceptable. Tenemos que actuar ante la crisis demográfica, que quiere decir que los jóvenes tienen que emigrar, que los jóvenes no tienen derecho, no tienen capacidad de emanciparse, el lugar que más tarde se van de casa, y que no tenemos un sistema público universal de 0 a 3 gratuito para todo el mundo, para favorecer que se tengan hijos. Y tenemos que actuar ante la crisis rural, ante la crisis demográfica, que lo que decimos es generar circuitos de cercanía, digamos, al medio rural que reactiven, ¿no? Frente a los Amazon que venden por internet, lo que tenemos que hacer es favorecer que lo que se produce en el medio rural se compre en Asturias y que eso dinamice la economía y que haya círculos mientras se mantienen los servicios, ¿no? Con lo cual tenemos esa capacidad de actuar y tenemos finalmente que actuar ante la recuperación, decimos, de la comunidad, de la autoestima, del orgullo y del autogobierno. Voy terminando, que tiene que ver, y lo decíamos, con que se abra de una vez la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias para acabar con la injusticia histórica de que el asturiano y el gallego asturiano no sean lenguas oficiales.